Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, agradecido de estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Bueno, aquí reunido con las hermanas, con mi hijo Timoteo, como todos los días jueves a las 20 horas. Les invitamos para que puedan venir a las reuniones, para que podamos compartir la palabra del Señor aquí en la calle Pillado 6052, en Virrey del Pino, en el kilómetro 43. Estamos haciendo reuniones y bueno, los invitamos para que ustedes puedan acercarse y pueda formar parte de este grupo que tiene como fin establecerse como iglesia en este lugar. Así que esperamos que usted pueda unirse con nosotros si usted es un hermano, una hermana que está quedado y tiene intención de volver a la comunión con el Señor. Le invitamos a que usted se acerque, que sea uno con nosotros en esta edificación que el Señor quiere hacer en este lugar. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 15 54 13 09 99. Así que bueno, damos gracias al Señor por eso. Así que saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo. Así que los saludamos a todos, hermanos. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta meditación de la palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por poder estar junto con las hermanas, Señor, en este lugar. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a nuestro hermano Germán, a nuestra hermana Mica, Señor, en aquel lugar donde ellos se encuentran, Señor. Ayúdalos, guárdalos, Señor. Bendice a los vecinos de este barrio, Señor. Bendice, Señor, a las personas que hemos podido compartirle tu palabra, Señor, el día lunes, Señor. Ya sea entregándole un tratado, entregándole un versículo, Señor, que esas personas puedan ser despertadas por tu gracia, Señor, para poder así ser parte, Señor, de la iglesia en esta localidad, Señor. Oh Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Como dije, estoy con mi esposa y con mi mamá y mi hijo Timoteo. No sé si quieren saludar a las hermanas. Ahí, ¿de dónde están? No sé. Doy gracias al Señor porque pudimos llegar, como la palabra de Dios nos fortalece, ¿no? Amén. Gracias al Señor, ¿no? Porque conocemos esta gracia maravillosa y a pesar, a veces uno viene con tantas dificultades, tantas cosas, pero oímos la palabra y qué hermoso, ¿no? Cómo el Señor nos habla a través de ella, ¿no? Amén. El Señor nos esté bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor y como decía la hermana, ¿no? A veces estamos con algún pensamiento o algo, pero en el momento de que ya empezamos a compartir la palabra, como que nuestra mente se dispersa de eso y nos gozamos en la presencia del Señor. Así que esta palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición a todo aquel que nos escuche. Amén. Amén, Señor bendiga. Saludamos al hermano Diego Lamas y a las hermanas de la congregación. Amén. El Señor los bendiga, amados. El Señor pueda producir en nosotros en este tiempo la manifestación de su vida, hermano. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9. Acá Pablo hace un poco la defensa en cuanto a su apostolado. Si empezamos a leer desde el versículo 1, después en el versículo 7 el tema cambia y Pablo habla de que aquellos que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, ¿no? Pero no queremos entrar en ese tema directamente, sino que vamos a hablar un poco de la esperanza del cristiano, de la esperanza, podríamos titular en cierta manera la esperanza del sembrador. ¿Vio? La esperanza del sembrador. Dice acá la palabra del Señor en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Fíjese qué enseñanza maravillosa, ¿no? Sobre todo para los siervos de Dios, ¿no? Porque los siervos de Dios estamos llamados a vivir del Evangelio, a trabajar 100% para el Señor. ¿Y de qué vivimos? Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Yo quiero comer del fruto, pero primero tengo que plantar la viña, ¿vio? Primero tengo que plantar la viña.
¿O quién apacienta al rebaño y no toma de su leche? Ay, quiero leche, pero primero tengo que tener el rebaño. Fíjese, porque en la ley de Moisés, fíjese, y Pablo cita lo que está allá. Porque en la ley de Moisés, acuérdese que el apóstol Pablo en el capítulo, creo que en el capítulo 10, en el capítulo siguiente, dice, todas las cosas que fueron escritas antes, dice, para nuestro ejemplo fueron escritas, dice. Porque en la ley de Moisés está escrito, podríamos leer ese versículo, lo dice 3 veces ahí en el capítulo 10 del libro de Sí. 1 de Corintios. En el 6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, Amén, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. amén, Y después en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y acá en Romanos también habla, en el 15:4 creo que habla de la esperanza y la consolación. amén. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén, fíjese. Y el Señor nos lleva a poner nuestra vista en la esperanza. Y ahí en el libro de Romanos también en el capítulo 8 dice, pero la esperanza no avergüenza, dice. Porque lo que uno ve, dice, ¿vio? Lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo guardamos, dice. Ese está ahí en el libro de Romanos en el capítulo 8, creo que es. En el 5:5. Ah, en el 5:5, gracias. Sí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros Gloria a corazones Dios. por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese. Gracias, Jesús. Entonces dice, volviendo acá a la lectura en el 1 de Corintios, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿No? Y eso estaba escrito en la ley. Ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿No? Ahora, pero bajo la gracia, ¿qué pasa con la ley? Dice, ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros y no por nosotros, en la gracia. Gracias, Fíjese. Jesús. Entonces dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice. ¿Vio? Por nosotros. Pablo acá está defendiendo su ministerio. Por nosotros se escribió, dice. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza, dice. Y otra vez está metiendo Pablo ahí la esperanza. Gracias. ¿Vio? Lo que está por delante. ¿Vio? Dice, si esperamos lo que no vemos. ¿Vio? Y nosotros estamos hablando de un pequeño grupo. Estamos hablando de la formación de la iglesia en este lugar, en el kilómetro 43. Como también hablamos allá en Casanova. Y no lo vemos. Nuestros ojos naturales no lo ven. Pero dice, si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos, dice. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza, dice, debe arar el que ara. Y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Ahí podríamos buscar ese versículo que dice, irá andando, dice, y llorando, dice, el que lleva la semilla, dice. Fíjese, él lleva la semilla. Y eso produce sufrimiento, muchas veces. ¿Vio? ¿Qué sufrimiento produce? Y produce rechazo. ¿Cuántas veces nosotros vamos a predicar el Evangelio y la gente nos rechaza? ¿Vio? No nos recibe. ¿Vio? Pero dice, con esperanza, dice, debe arar el que ara, dice, y el que siembra, dice, con la esperanza de recibir el fruto. Fíjese qué maravilloso. Saludamos al pastor Juan Pablo de allá de Bolivia, a su esposa, a nuestra hermana Rosemary. El Señor les bendiga mucho, hermano. Un fuerte y cariñoso abrazo, hermano, a toda su familia y a los hermanos de la congregación. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces hay una esperanza para nosotros. Hay una esperanza maravillosa. Y ahora no estamos hablando de una esperanza de reinar con Cristo solamente, que esa es nuestra esperanza mayor, ¿no?
sino que dice, con esperanza debe alegrar el que hará, ¿vio? Y es un trabajo pesado, ¿vio? Es un trabajo pesado. El otro día estaba mirando en la televisión una película de un hombre que araba un campo, y el hombre transpiraba, y mire, y se ve que era una película que remontaba a una época muy antigua, porque hoy hay máquinas que hacen el trabajo. Pero este hombre lo hacía con un arado de mano y con huella, y el hombre transpiraba y tenía un trabajo forzado. Pero él no miraba el trabajo forzado que él estaba haciendo, él estaba mirando la cosecha. ¿Vio? ¿Vio? Él estaba mirando la cosecha, ¿vio? Lo que iba a recibir. Es más, él estaba contando el dinero que iba a recibir por su cosecha, ¿vio? Y bueno, y él ya estaba gastando a cuenta por lo que él iba a recibir, porque él tenía la esperanza en lo que iba a cosechar. Y decía, miro los campos y tengo ganas de llorar. Fíjese qué maravilloso, porque había una esperanza, ¿vio? Y entonces nosotros, cuando sembramos la palabra del Señor en el corazón de las personas, estamos mirando no la semilla que está cayendo, sino que estamos mirando el fruto que se va a recoger allá. Y entonces ahí eso nos produce a nosotros esperanza. ¿Sí habíamos dicho ahí? Salmo 126. Sí. Y en Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Fíjese qué maravilloso. Gloria ¿Ibas a a compartir Dios. algo? Y te corté. ¿Ibas a compartir algo? Sí. Sí. Cuando plantamos los morrones, ¿te acordás? Ajá. Plantamos la semilla y lo único que pensamos, mirá cuando comamos nuestros propios morrones. Fíjese qué maravilloso. Hay una esperanza. Sí, una ahí esperanza. hoy miraba yo el morroncito que planté, Sí. tiene la flor, ¿viste? Sí. Y conté las flores, yo digo, bueno, hay 3 flores, 3 morroncitos. 3 morrones. Claro, ya ¿Viste? estamos contando lo Sí. que... Ya uno está visualizando. Está Y, la esperanza y asociada a la fe también, ¿no? claro, por eso dice que la esperanza no avergüenza, dice, ¿no? Por eso la palabra fe viene de la palabra confianza, ¿no? Uno tiene fe en Dios, y eso quiere decir que uno está confiando en Dios, ¿vio? Y entonces, ahí, ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza está en el Señor, Gloria a Dios. nuestra confianza está en Él. Amén. ¿Vio? Por eso fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque le dice, lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, dice. Y el que trilla, dice, con la esperanza de recibir el fruto. Entonces ahora cuando nosotros sembramos, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Vio? Antes no había esperanza, ¿no? Antes no había esperanza. Antes en lo natural uno decía, y no sé si se va a dar, ¿vio? Uno mira con los ojos naturales y dice, y no sé si se va a dar, no sé si la gente va a venir. Pero la fe nos lleva más allá. ¿Vio? La fe nos lleva a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Y para entender el pensamiento de Dios tenemos que ir a la mente de Dios. Y para ir a la mente de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Vio? Por eso Jeremías escribía y decía, como son más altos tus pensamientos que nuestros pensamientos, dice. ¿Vio? Son más altos. ¿Por qué son más altos? Porque los pensamientos de Dios son en base a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vino de lo alto. ¿Vio? Qué maravilloso, ¿no? Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que ahí se conectó. El Señor le bendiga, pastor. Hola, pastor. Así que, qué maravilloso, ¿no? La esperanza. La esperanza. Y dice que la esperanza no nos avergüenza. No nos avergüenza. Por eso, qué maravilloso. Yo meditaba en este versículo, dice, lo dice enteramente por nosotros, dice, por nosotros se escribió. ¿Vio? Y ahí nos involucra. ¿Vio? Por nosotros se escribió, porque con esperanza. ¿Vio? Hay una esperanza gloriosa, dice, la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Ahí ya hay otra esperanza, ¿vio? ¿Cuál es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios? Que ellos van a recibir un cuerpo resucitado y glorificado. ¿Vio? Y entonces ellos confían en el Señor, esperan ahí, son transformados por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Semejante a la gloria suya. Semejante a la gloria suya, fíjese. Pero en cuanto al trabajo de aquellos que sembramos la palabra del Señor en el corazón de las personas, nosotros somos sembradores. Como dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí. ¿Vio? Somos colaboradores de Dios. ¿Vio? Porque Pablo dice, ni el que siembra es algo, ni el que riega, dice, sino Dios que da el crecimiento. Pero
dice que nosotros somos colaboradores. ¿Cómo colaboramos? Y uno siembra, el otro riega. Pero el que da el crecimiento es el Señor. Fíjese qué maravilloso. Primera de Corintios 3. Si lo encontraron. Sí. A partir del 6 de yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sí, al 5 vamos a leer, amor. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Fíjese, ¿qué son los hermanos que siembran o los que riegan? Servidores, dice. ¿Vio? Servidores. Por eso el Señor dijo, aquel que quiere ser el mayor, dice, será el servidor de todos. ¿Vio? ¿Qué son estos hermanos? ¿Qué son estos que Dios envió? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Sí. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno concedió el Señor algo. No le concedió a todos lo mismo. Y los dos es útil. Y entonces ahí vemos los dones y los ministerios. Y vemos las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí, fíjese, ahí se empieza a formar el cuerpo, ahí se empieza a formar la iglesia. En el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjese. Así que ni el que planta es algo, ni Sí. el que riega. ¿Yo? 1 Corintios 3, 7. Sí. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora dice, son una misma cosa. ¿Qué son? Ahí dice en el versículo... en el versículo 5 dice, ¿qué son? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído, dice. Ni el que planta es algo, como diciendo, no es mayor que Dios, ni el que riega tampoco es mayor que Dios. Pero ellos tienen una función, ni que el otro, sino que los dos trabajan juntos. Dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, dice. Sino, dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, dice. Ellos hacen su trabajo. Y el que da el crecimiento es Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Servidores, dice. Dice, servidores. Dice, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Claro, porque uno es, por ejemplo, en este caso dice, uno era apóstol, Pablo y Apolo eran apóstol. Después estaban los pastores, los maestros. Cada uno recibirá conforme a su labor. Pero volviendo acá a... Bueno, y ahí después Sí. dice en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Claro, y ahí nosotros vemos. Entonces, dice acá, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Y ahí dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Dónde se ve el final del trabajo? En la labranza. Cuando el sembrador y el que siembra y el que ara, por decirlo de alguna manera, se sientan y ven el resultado de su trabajo. Ven el resultado de su trabajo. Ahí en Efesios 4:16 es tan hermosa todo ese versículo, ¿no? Pero dice en la parte de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén, gloria a Dios. Esas Fíjese, palabras, ¿no? Que se ayudan mutuamente. fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque dice que se ayudan. ¿Veo? No dice que están uno sobre el otro, dice que se ayudan, son colaboradores. Por eso, qué hermosa esta palabra, dice. O lo dice enteramente por nosotros, pues Sí, por nosotros se escribió. ¿Vio? Por usted, siervo, que está ahí trabajando, sembrando la palabra del Señor. Usted, hermano evangelista, usted, hermano que está predicando la palabra del Señor, dice, nuestro trabajo no es en vano, dice. ¿Vio? ¿Por qué no es en vano? Dice, porque hay una esperanza. Dice, ¿cuál es la esperanza? De que el que ara y el que trilla, dice, lo hacen, dice, con la esperanza de recibir el fruto. ¿Vio? Y tal vez nosotros, en nuestra mente, ¿no? Nosotros sembramos, por ejemplo, nosotros
el Señor nos concedió la gracia de poder salir a sembrar la palabra del Señor el día lunes. Y hoy todavía no tuvimos resultado. Pero eso no quita que el Señor va a dar el resultado. Amén, gloria a Dios. Lo que no hay que perder es la esperanza Amén. de recibir el fruto. Amén. No hay que perder la esperanza de recibir el fruto. El hombre que siembra su campo no cosecha al otro día. No cosecha tal vez a la otra semana. Tal vez cosecha al mes. Pero Más. su esperanza, o más, pero su esperanza no disminuye. Él sabe que él hizo el trabajo que tenía que hacer, ya tiene que esperar. Tiene que esperar. ¿Y cómo es, no? Porque plantas la semilla. Es como otra vez lo de los morrones. No, sí. Pero, y vos y vas a lo de nosotros, íbamos Sí. al otro día y no hay nada acá, pero hay la nada. regábamos igual. Claro. ¿No? Y que le dé bien el sol. Y al otro día, al segundo día, al tercer día, y no hay nada todavía, Todavía pero no la hay seguíamos nada. regando. Sí. Claro, nosotros también tenemos que ver que el crecimiento es lento, ¿no? Y que el crecimiento primero es hacia abajo. El primero es hacia abajo y después hacia arriba. Pero bueno, en ese tema vamos a profundizar otro día. Pero me refiero, ¿no? A que con esperanza, ¿no? Y nosotros plantábamos la semilla y íbamos al otro día, no veíamos nada, pero la Amén. seguíamos regando. Y la seguíamos renegando. Y Porque había una íbamos esperanza ahí. Íbamos a los 2 o 3 días y la seguíamos regando y no veíamos que salía nada. Sí, pero sabíamos que la semilla estaba ahí. Estaba ahí, gloria a ¿no? Dios. Y Dios sabe que la semilla está ahí. Dios sabe que, porque ya por eso, el saludo a nuestro hermano Antonio Villarreal, el anciano de la gloria iglesia a que nos está Dios. escuchando. El Amén. Señor te bendiga, Bendiciones Anto. hacia Un abrazo. Jesús. Bendiciones, Anto. Y dice que los discípulos fueron enviados por el Señor para predicar el Evangelio. Y dice que el Señor le dijo, cuando volváis, dice, siervos inútiles somos, dice, porque lo que el Señor nos mandó a hacer, esto hicimos. Y ellos sembraron la semilla en el corazón de las personas. Y bueno, y ahora tenían que descansar. Y nosotros también tenemos que descansar. ¿A dónde tenemos que descansar? Descansar en el Señor, Gloria a Dios. ¿no? Y como decían ustedes, ¿no? ¿Y cuál es nuestro trabajo de ahora en más? Uno es esperar en el Señor, que es el que da el crecimiento. Pero después hay otro trabajo para hacer, ¿no? ¿Y cuál es el otro trabajo? Regar, ¿no? Ahora, para regar hay un tiempo también, porque no podemos estar regando continuamente, porque podemos ahogar la semilla. Entonces nosotros regamos hoy y dejamos descansar la semilla hasta mañana, o tal vez hasta el otro día, depende de la semilla, también es la cantidad de agua que necesita. Tal vez una semilla recibe agua y está 2 o 3 días sin necesidad de que se la riegue, y entonces ahí Dios nos va, y ahí nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos envía. Bueno, hoy no necesita agua nuevamente la semilla. Esperá. Y pasan 2 o 3 días. Y Señor, bueno, ahora sí, hay que ir a arreglar de nuevo la semilla. Y el Señor le va dando el crecimiento. Y el Señor va añadiendo. Amén. ¿No? Por eso dice, volviendo de nuevo al versículo, ¿no? Para terminar, dice, o lo dice enteramente por nosotros, dice. Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza. Fíjese, si no está esa esperanza por delante de nosotros, si no está ese sentir que el Señor puso, como hablábamos las otras reuniones también, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en el Señor? Despojarse de lo que Él era por amor a lo que Él tenía por delante. Si no hay ese sentir, entonces dice, con esperanza debe hablar el que hará, y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto. Entonces, lo que nos sostiene a nosotros es la esperanza. ¿Qué esperanza? Que esa semilla que cayó, estamos confiados que el Señor le va a dar crecimiento. Amén. Que el Señor le va a dar crecimiento. Sí, pero yo a la persona no la veo más. Pero tenemos que confiar. La semilla ya cayó. La palabra cayó, dice. Y la palabra dice, y la palabra que cayó en buena tierra, dice, puede llevar fruto, dice. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Gracias, Jesús. Así que, bueno, Amén. doy gracias al Señor por eso. No sé si querían compartir algo más con ustedes. Así que damos gracias al Señor por eso. Damos gracias a los hermanos que nos estuvieron escuchando, Señor Jesús. al pastor, a nuestro hermano Antonio, al hermano Diego Lamas, al siervo. Señor bendiga su vida, hermano, y su congregación. Al pastor Juan allá en Bolivia y su familia, su congregación. Damos gracias al Señor, hermano. Que esta palabra pueda producir. El fin de transmitirla también a través del Facebook es que aquellos hermanos que están quedados acá en esta localidad
o aquellos hermanos que son nuevos y que todavía no saben, no encuentran una congregación, que puedan añadirse, que puedan unirse juntamente con nosotros para poder formar la iglesia en nuestra localidad. Pero eso lo va a hacer el Señor en la medida que Él vaya añadiendo las almas. Así que damos gracias al Señor. Nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a las 20 horas que tenemos reunión nuevamente en este lugar. Y bueno, que el Señor les bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por esta tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza gloriosa que tú pones por delante. Gracias, Señor, porque tú pones esta esperanza, dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, Señor, sino que podamos confiar, Señor, que tú eres aquel que edifica la casa, Señor. Porque dice tu palabra que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos lo que la edificamos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y confiamos que tú harás más allá de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Jesús. El Señor les bendiga, amados. Gracias.